Buenos días, bienvenidos al curso de farmacología de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Mi nombre es Javier Jara, doctor Javier Jara, ayudante del Departamento de Farmacología y Terapéutica. Hoy vamos a dar en el día de hoy fármacos antihipertensivos. ¿Ah? Primero comenzaremos por lo que es la definición de la hipertensión. ¿Ah? Definimos la hipertensión como una elevación sostenida de la presión arterial sistólica, diastólica o ambas por encima de determinados valores, y fijaremos 140-90, a partir de los cuales el riesgo de tratar es menor que el de no realizable. Su importancia está dada porque es una enfermedad cardiovascular más prevalente en la sociedad, ¿ah? Que presenta una alta mortalidad, como son los ataques cerebrovasculares, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca. A la izquierda presentamos lo que es cómo se produce la presión. Está dada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Ah? Los fármacos antihipertensivos van a intentar modular el gasto cardíaco o las resistencias vasculares periféricas. ¿Ah? Recordemos que el tratamiento de la hipertensión no solo consta de un tratamiento de un pilar farmacológico, sino que también tiene un componente muy importante no farmacológico, ¿ah? Como deben ser las medidas de descenso de peso, la restricción de ingesta diaria de sodio, el incremento del ejercicio aeróbico, ¿tá? Y disminuir el consumo de tabaco y de alcohol. En este esquema presentamos brevemente la fisiopatología de lo que es la hipertensión. Tenemos como dos principales sistemas que van a modular y generar la hipertensión, que son el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ah? Lo que sucede a nivel de lo que es el sistema nervioso simpático, hay un aumento de la resistencia vascular periférica dado por la actividad simpática, que lo que produce es un aumento del latido y de la frecuencia cardíaca, o un incremento de lo que es el gasto cardíaco, que en conjunto con las resistencias vasculares periféricas y el gasto cardíaco genera un aumento de la presión arterial. Por otra parte, tenemos también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual se va a producir a través del angiotensinógeno, ¿tá? Liberado a nivel renal, sobre todo el liberado del anticinógeno, luego a partir se va a convertir en angiotensina 1, la angiotensina 1 va a pasar por la enzima ECA, ¿ya? Lo va a convertidora, la enzima convertidora de angiotensina, ECA, ¿tá? Va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿tá? Y la angiotensina 2 actúa uniéndose a los receptores acoplados a proteína G, AT1 y AT2, lo cual estimula la liberación de la aldosterona, ¿tá? Que el aumento de la liberación de aldosterona va a producir vasoconstricción, retención de sodio y aumento de la presión sanguínea. Aquí es un esquema en el cual mostramos cuáles son los principales grupos terapéuticos que tenemos en nuestro medio, ¿tá? Y que se utilizan. Tenemos los bloqueantes, ¿tá? Los beta-bloqueantes, los ADA2, los diuréticos, los IECAS, otros. Y otro grupo de fármacos que los vamos a ir viendo a través de este video. Vamos a comenzar por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o conocidos como IECAS, ¿tá? Aquí tenemos aquí lo que es compuesto por 11 fármacos. En Uruguay tenemos un grupo de captopril, Terrametil, ¿ah? El primero de todos comercializar Sofel Captopril, pero todos los medicamentos tienen indicaciones terapéuticas y perfiles de seguridad y contraindicaciones muy similares. Acá le muestro el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el que le hablaba anteriormente. El angiotensina se convierte en renina, la angiotensina 2, a través de la enzima convertidora va a convertir en angiotensina 2 y luego va a actuar a nivel de los receptores AT1 o AT2, ¿tá? Y va a producir los efectos anteriormente mencionados. Como les mencioné recientemente, acá tenemos a la izquierda tenemos los fármacos disponibles, ¿tá? Y el Enalapril es el fármaco característico, ¿tá? Es un fármaco que se activa en el hígado por desesterificación, produciendo enalaprililato, que es el metabolito activo que va a producir el efecto, ¿tá? El mecanismo de acción, el cual presenta este grupo, es a través de la inhibición de manera selectiva de la enzima convertidora de angiotensina, ECA, tanto tisular como a nivel circulante. La inhibición de la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2, lo que va a producir, ¿ah? De este modo, se atenúan las respuestas sobre el receptor AT2, disminuye las resistencias vasculares periféricas y, por consiguiente, la presión arterial.
Los efectos farmacológicos que se van a producir son por las inhibiciones clásicas de T1, por la unión de los receptores de angiotensina 1. Tenemos a nivel vascular, ¿tá? Inhiben la vasoconstricción directa, causando así, por la unión, sin causar una taquicardia refleja, ¿tá? A nivel del sistema nervioso central, disminuye el tono simpático y la liberación de las hormonas antidiuréticas. En el sistema nervioso periférico disminuye la neurotransmisión periférica adrenérgica y la médula suprarrenal con la disminución de la liberación de catecolaminas. La corteza suprarrenal disminuye la liberación de aldosterona. Y a nivel cardíaco y vascular bloquea la proliferación e hipertrofia de las células a nivel del miocardio. ¿Tá? Este grupo presenta una farmacocinética en la cual los IECA son profármacos con un grupo de ésteres con una potencia entre 100 y 1000 veces menor a los metabolitos activos, pero que presentan una gran disponibilidad, o sea, una mayor disponibilidad que las moléculas activas. ¿Tá? Tiene vía de administración, la mayoría de ellos son vía oral, ¿tá? Pero tenemos el enalaprilato, que es el metabolito activo del enalapril, que es el único que está disponible de forma intravenosa. ¿Tá? La mayoría de los fármacos se ven afectados por la absorción de los alimentos, ¿tá? Y tienen semillas que oscilan entre 1 hora y 2 horas para el captopril y el enalapril y más de 10 horas para el resto. ¿Tá? Como acá mostramos, para la seguridad de ellos, sobre todo tienen efectos adversos, ¿tá? De la, hipotensión, puede ser algo que tener en cuenta los pacientes niveles de renina plasmáticas en las primeras dosis, ¿tá? Es un efecto muy frecuente que se puede producir el paciente al enfrentarse inicialmente el fármaco, ¿tá? La tos es el efecto adverso más frecuente de este grupo de fármacos, ¿tá? Que se da entre un 5 y un 20% y se debe a una acumulación de la bradykinin, sustancias P o prostaglandinas, ¿tá? Una vez que se produce este efecto, se debe de retirar, ¿tá? El fármaco. También se puede producir igual, angioedema, que también es otra de las causas por retirada de este fármaco, por lo cual debe de sustituirse por otro. ¿No? Y uno de los efectos adversos que se puede producir es la hiperpotasemia, que se ve sobre todo en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica ya establecida, ¿tá? O que se den en combinaciones con otros fármacos. ¿Tá? La manera de monitorizar, una vez iniciado el tratamiento, tenemos que valorar la función renal y un hemograma previamente al tratamiento y aproximadamente entre los 7 a 15 días de haber iniciado, ver la respuesta de que no haya una alteración de la función renal y que no haya una hiperpotasemia. También están contraindicados en el embarazo. ¿Tá? Y como que abajo puse insuficiencia renal con una función renal menor a 30 mililitros minuto, una hiperpotasemia mayor a 6 o una estenosis arteria bilateral renal. El siguiente grupo que vamos a hablar son los antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿tá? Conocidos también como ANADER. ¿Tá? En Uruguay contamos con los sartán, candesartán, valsartán y telmisartán. El mecanismo de acción lo que va a hacer es, se ligan a los receptores AT1 y actúan como antagonistas selectivos competitivos con mayor afinidad de la AT2. Al antagonizar estos efectos, relajan el músculo liso y con ello inducen la vasodilatación, por lo cual disminuyen la resistencia vascular periférica. ¿Ah? Actuarían a este nivel. ¿Ah? Incrementando la excreción de agua, también. Tienen del lado izquierdo tenemos los fármacos que tenemos disponibles, que es el que hay. Los efectos farmacológicos se producen sobre de nivel potente y selectiva, casi todos los efectos biológicos inducidos por la AT2. ¿Tá? También las diferencias con los VIECAS importantes que tienen son disminuye la activación de los receptores AT1 con mayor eficacia, permiten la activación de los receptores AT2 y no generan incremento de otros sustratos de los VIECAS como la bradykinin. La farmacocinética tiene generalmente la disponibilidad suele ser pequeña, a excepción del ibersartán, que tiene una unión de proteínas muy grande. La mayoría muestra un metabolitos de excreción mixto, tanto hepático como renal. Las concentraciones plasmáticas máximas suelen alcanzarse aproximadamente de 2 a 3 horas. Su depuración plasmática se modifica con la insuficiencia hepática. Con respecto a los efectos secundarios, tenemos a diferencia de los IECAS, no producen ¿tá? Tenemos la incidencia del angioedema es mucho menor comparado con los IECAS. Son teratogénicos, al igual que los IECAS, están contraindicados durante el embarazo. Y el resto de los efectos secundarios son compartidos con el grupo farmacológico. ¿Tá? Se producen hipopotasemia, injurias renales agudas. ¿No? Entonces, el siguiente grupo son bloqueadores beta-adrenérgicos o conocidos como beta-bloqueantes. ¿Tá?
se encuentran dentro de los antagonistas de los receptores adrenérgicos, ¿tá? Pasamos a repasar un poco. Dentro de ellos tenemos alfa y beta. Nosotros nos vamos a centrar en los receptores antagonistas de los receptores beta, ¿tá? Que teníamos no selectivos, selectividad beta 1, no selectivos y selectivos beta 1 de tercera generación, ¿tá? Podemos dividir en primera, segunda y tercera generación. O también pueden ser conocidos los de tercera generación como con efectos cardiovasculares extra, ¿tá? Este grupo de fármacos tiene un antagonismo competitivo de los receptores beta adrenérgicos. Un poco para el repaso anteriormente, tenemos lo que causa cada uno de los receptores, ¿tá? El beta 1, el beta 2 y el beta 3, ¿tá? Y son los receptores que vamos a tratar de modular, ¿tá? Como anteriormente dije, inhiben competitivamente mediante la fijación específica la interacción a la noradrenalina, adrenalina y los productos simpático-miméticos de los receptores beta, ¿tá? Los efectos farmacológicos que presentan a nivel cardiovascular disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica por bloquear el 3 beta 1, por ende disminuyen el trabajo cardíaco y el consumo miocárdico de oxígeno. Es decir, disminuyen el gasto cardíaco, como hemos visto anteriormente, que la presión arterial está dada por gasto cardíaco o frecuencia cardíaca, o resistencia ocular periférica, disculpa. Después, a nivel bronquial, reducen el tono broncodilatado, lo que predomina el tono broncoconstricción alfa-adrenérgico y aumenta las resistencias bronquiales. También a nivel metabólico, los no selectivos reducen la tolerancia a la glucosa en diabéticos, al contrario de lo que la tercera generación mejora la sensibilidad a la insulina. Provocan también aumento de los triglicéridos plasmáticos y disminuyen la fracción de colesterol HDL. A nivel renal, en la administración aguda reducen el flujo plasmático renal y la velocidad de filtrado glomerular. Con respecto a los beta-bloqueantes selectivos, que son el grupo de fármacos que más van a ser utilizados, sobre todo como antihipertensivo o con otras patologías en conjunto, ¿ah? Son fármacos que bloquean en mayor medida los beta 1 cardíacos, aunque la selectividad es relativa y desaparece con altas dosis. ¿Ah? No alteran el tono bronquial y potencian el efecto hipotensor, al no bloquear los receptores beta 2. Los bloqueantes beta de tercera generación son fármacos que poseen efecto vasodilatador directo mediado por los mecanismos de la betalol y carvedilol. No son selectivos y tienen actividad alfa 1. ¿Ah? Con respecto a su farmacocinética, a excepción del atenolol y linalolol, los betabloqueantes se absorben muy bien por vía oral, ¿ah? Alcanzándose concentraciones máximas entre 1 a 3 horas. Luego de su administración, el propanolol, la betalol y carvedilol tienen una baja biodisponibilidad, con su elevada extracción hepática. El metabolismo de los fármacos es mixto, a excepción del atenolol y el lanolol, que se eliminan casi exclusivamente por vía renal debido a su hidrosolubilidad. A nivel, eh, a nivel cardiovascular, debido al aumento del tono simpático, no deben ser utilizados en insuficiencia cardíaca descompensada. Los betabloqueantes, como efectos adversos, ¿no? No pueden utilizarse en insuficiencia cardíaca descompensada, ¿ah? Porque pueden exacerbar y empeorar el cuadro ya establecido, por lo cual se deben administrar una vez que el cuadro haya solucionado. También pueden empeorar los beta 2, sobre todo los no selectivos, pueden empeorar los síntomas de enfermedades respiratorias como el EPOC. También pueden empeorar en algunas patologías como las enfermedades oculares periféricas. A nivel del sistema nervioso central puede provocar trastornos del sueño, insomnio y pesadillas. Ah, A nivel metabólico, atenúa los síntomas de la hipoglicemia en pacientes diabéticos y demora la recuperación de la hipoglicemia. Ah, También tenemos que destacar que la interacción, una de las interacciones, en particular sobre todo con los calcioantagonistas, que debido a los efectos aditivos sobre el sistema de conducción miocárdico, sobre el sistema de conducción, el nodo auriculoventricular, pueden causar bloqueos auriculoventriculares e incluso asistolía. Por eso están contraindicados su uso en conjunto. Ahora pasaremos a desarrollar los calcioantagonistas. ¿Ah? Eh, Dentro de los calcios antagonistas tenemos los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. ¿Ah? El mecanismo de acción son fármacos que se unen selectivamente en su alfa 1 los canales de calcio dependiente de voltaje tipo L, ¿ah? Que son lentos, conocidos, e inhiben el flujo de calcio a través del mismo, interfiriendo de esta manera el acoplamiento de excitación, eh, contracción de las células musculares, cardíacas y lisas, así como también de células del sistema de conducción cardíaco. De esta manera relajan el músculo liso arterial, disminuye la resistencia ocular periférica, con la consiguiente la disminución de la presión. ¿Tá? La clasificación está dada sobre todo por su estructura química
¿tá? Y los sitios de unión propio del canal. Con respecto a lo que son los efectos farmacológicos a nivel vascular, producen vasodilatación arterial selectiva, afectándose poco o nada los lechos venosos. Por lo tanto, disminuye la presión arterial, marcada disminución de resistencia vasculares periféricas. Aumenta el flujo sanguíneo a nivel arterial coronario y los antagonistas dihidropirídicos tienen mayor potencia vasodilatadora comparado con los no dihidropirídicos. A nivel cardíaco, los pacientes hipertensos mejoran la relajación diastólica debido a la disminución de la hipertrofia y fibrosis cardíaca, sumando la disminución de la poscarga o vasodilatación arterial. Presenta el efecto cronotrópico, dermotrópico y inotrópico negativo debido a la depresión del nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular. Entonces, si comparamos los no dihidropirídicos contra los dihidropirídicos, tenemos que el grupo dihidropirídico son más vasodilatadores que el grupo no dihidropirídicos, que serían más cardiodepresores. Con respecto a lo que es su farmacocinética, presenta muy buena absorción bioral, entre un 90 y un 100%, pero tiene una importante metabolización hepática, ¿tá? Por lo cual la disponibilidad va a ser menor del 50%. Eh, por vía oral los efectos alcanzan entre 15 a 20 minutos aproximadamente, y las concentraciones plasmáticas máximas al cabo de unas 2 horas de- ¿ah? Y atraviesan la barrera hematocefálica y placentaria. Con respecto a los efectos secundarios, tenemos a nivel cardiovascular, disminución de la resistencia vascular periférica, ¿tá? Como consecuencia de la misma, presentan una actividad refleja, ¿tá? Produciendo taquicardia de esa manera. Después pueden producir en la nifedipina, por ejemplo, cefaleas, mareos, edemas periféricos por vasodilatación excesiva. A nivel gastrointestinal pueden causar reflujo gastroesofágico, iniciando la contracción del esfínter esofágico inferior. El verapamilo puede causar estreñimiento. ¿Ah? Y como anteriormente les mencionamos, no debe utilizarse con los betabloqueantes dado su importante interacción farmacológica. Ahora vamos a pasar a hablar de un grupo utilizado muy frecuentemente, los diuréticos, que se utilizan en múltiples patologías y una de ellas son es la la hipertensión. Acá brevemente le escribimos la nefrona, ¿tá? Y dónde van a actuar los distintos, ¿tá? Dónde vamos a poder actuar indistintamente cada uno de los grupos. Eh, Comenzaremos con el grupo más potente, ¿tá? Que son los diuréticos de ASA. El- eh, Diremos algo breve de cada uno de ellos, ¿tá? Su mecanismo de acción se basa en bloquear la resolución de sodio y cloro mediante la inhibición del cotransportador sodio-potasio-cloro, que está ubicado en la porción gruesa de la rama ascendente de la asa de Henle, ¿tá? Produciendo una diuresis copiosa, o sea, una diuresis con gran volumen de agua, ¿tá? Con una reducción del volumen circulante eficaz y con una excreción de sodio aproximadamente hasta un 25%. ¿Tá? Eh, También ahora vamos a hablar de los diuréticos tiacídicos, ¿tá? Los diuréticos tiacídicos inhiben mediante la unión selectiva al cotransportador sodio-cloro de la membrana luminal del túbulo contorneado distal, ¿tá? Los efectos farmacológicos a nivel renal suelen incrementar en un 5 a 10% la excreción de sodio, agua y cloro, ¿tá? Aumentando la excreción de potasio y bicarbonato debido a la interacción con la anhidrasa carbónica. No modifican el flujo sanguíneo renal y modifican la capacidad de excretar orina diluida durante una diuresis acuosa, ¿tá? A nivel cardiovascular, lo que producen este grupo inicialmente reducen el volumen extracelular y el gasto cardíaco, pero estos se normalizan posteriormente con la activación del sistema de angiotensina y aldosterona. Presentan una buena absorción bioral, con alta disponibilidad, tienen alto porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas, una vida media que varía entre un rango de 3 a 10 horas. ¿Ah? Este grupo son el grupo que más se utiliza a nivel de lo que es como antihipertensivo. ¿Ah? Nunca los antidiuréticos son utilizados de manera única, sino que son utilizados con distintos grupos en combinación. ¿Ah? Los diuréticos ahorradores de potasio, existen dos clases, los antagonistas de receptores mineralocorticoides, ¿tá? Que, y también los inhibidores de canales de sodio del epitelio renal, ¿tá? Son fármacos que debido a su acción de la nefrona distal producen un aumento de la excreción de sodio muy leve, aproximadamente un 2%, con el consiguiente ahorro del potasio, ¿tá? Eh, son
Aquí vamos, ahí acá tenemos las reacciones adversas frecuentes, ¿no? Lo más frecuente, sobre todo en los grupos en general, se dan todos hipotensión arterial, disionías, múltiples disionías, ¿tá? Como la hipopotasemia, la hiperpotasemia, sobre todo con los ahorradores de potasio, eso es lo que producen, como magnesemia, hiponatremia, ¿tá? Hiperlipidemia, ¿tá? Y un rash cutáneo, sobre todo, se da en el grupo de diuréticos de asa. Acá les dejo una tablita brevemente con los efectos adversos de cada uno de ellos. Con respecto a otros grupos de antihipertensivos, no son utilizados como primera línea, tener en cuenta esto, debido a que no disminuyen el riesgo cardiovascular a largo plazo. ¿Tá? Pero debemos tener en cuenta que son grupos que son utilizados, ¿tá? Sobre todo en distintas situaciones, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, en insuficiencia renal aguda, en el embarazo, ¿tá? Y los más utilizados es el alfa-metildopa, ¿tá? Conocido como metildopa. Es una actividad hipertensiva que tiene un efecto a nivel central, que en el cerebro se metaboliza a alfa-metil noradrenalina, ¿tá? Lo que genera este compuesto activa las células, activa los alfa-2 centrales y disminuye la presión arterial por un mecanismo parecido a la clonidina. ¿Ah? Después tenemos otros utilizados como alfa-1, selectivos alfa-1, que también son utilizados para otras patologías, como hipertrofia prostática benigna, ¿ah? Lo que hacen es inhibir los receptores alfa-1, inhiben la vasoconstricción produciendo por catecolaminas endógenas, generando vasodilatación. ¿Ah? Uno de los riesgos que debemos de tener en comparación cuando se dan en conjunto con antihipertensivos, por otra patología, los selectivos alfa-1 pueden producir un efecto hipotensor muy grave. Y volvemos nuevamente a los diuréticos, ¿tá? Al esquemita inicial, ¿tá? Podrán ver, acá lo que se ven son las múltiples combinaciones que se pueden realizar y como podrán ver, el ARA2 y ECA no sería una adecuada combinación, dado que generan un efecto adverso muy importante, que es la hiperpotasemia. ¿Ah? Pero aquí tenemos como, bueno, los ideales combinaciones en verde y las múltiples que podemos realizar en conjunto en el resto. Y bueno, por aquí sería todo y nos estamos viendo en clase.